Después hizo lo mismo para la temperatura de 300 y la presión de 200, 500 mil y encontré esto. Y después, bueno, solo interpolé. Ok, para el estado 2 nos decía que la presión 1 era igual a la presión 2 porque nos decía que era isobáricamente. Quiere decir que la presión era constante y nos daban esta nueva temperatura. Ahí definimos que era vapor sobrecalentado y lo que yo hice fue buscar las propiedades específicas, encontré volumen. Después me decía que el estado 3 iba isométricamente, quiere decir que el volumen era constante, se mantenía constante y lo que me cambiaba era me daba una nueva temperatura. De ahí lo que hice fue otra tabla que interpolé, sí, y encontré la nueva presión. Ok, para el problema 4 me decían que me daban una nueva presión y me decían que era isotérmicamente, así que yo definía que la temperatura 3 iba a ser igual a la temperatura 4 porque se mantenía constante. Y lo que hice fue buscar las nuevas propiedades específicas para ese estado, en ese punto. Ahí cambió el volumen. Y lo que hice fue la gráfica. Aquí puse que a una temperatura de 200 grados Fahrenheit, esta era la presión, que en la gráfica de presión versus volumen, ahí a esa temperatura, a esa presión le puse la línea de temperatura saturada, igual que en esta. Acá lo que le hice fue ponerle el zoom, profe. No, aún no se aprecia muy bien, pero si le hago tal vez un zoom más Sí, óptico. pero ¿dónde están los estados? No veo los estados. Ok, aquí está el estado 1, de ahí se va isobáricamente al estado 2, de ahí baja volumen constante y de ahí sube a temperatura constante, que ese proceso ya se me olvidó cómo se ¿Cómo usted llama. sabe que es la temperatura constante? Pero usted tiene que trazar la isotérmica. Eh, ajá, aunque tú dices que le ponga del punto 3 al punto 4 de la isoterma. Yo lo No, no, no. sabía porque el problema me lo Usted decía, tiene el que problema me lo trazar la decía. isoterma. O sea, ustedes hemos repetido varias veces, usted no puede dejar los estados flotando en el espacio. Usted Ok, tiene profe. que trazar la isoterma. Este es presión-volumen, ¿no? Sí, Si es presión-volumen, usted tiene que trazar la isoterma. desde el Para punto 3. el Ok, proceso, usted tiene que verificar cuántas temperaturas son distintas. Si hay no, tres temperaturas distintas, usted tiene que trazar tres isotermas. profesor, acá sí coloqué las temperaturas a sus diferentes presiones, pero acá yo estaba haciéndole el zoom para que viéramos, ¿cómo se dice? Los estados. Sí, por Ta- eso. Ahí no está la isoterma. Cuando usted hace zoom, isoterma tiene que aparecer ahí. Aunque que le ¿O ponga no? una isoterma de por lo menos desde el estado 1 No, hasta el no, la estado gráfica 2. de arriba. Usted está haciendo zoom, la gráfica de arriba, ¿no? Sí. Ahí arriba está isoterma. Yo no sé aquí porque no está isoterma. Acá no las puse para que viéramos a dónde estaban ubicados Ok, los estados. ok. Déjeme, está bien. Déjeme explicar algo de eso. Ok. ¿Dejo de compartir o lo dejo así, Sí, profe? déjalo compartir. Ok. Porque yo creo que usted está confundiendo una cosa aquí. Digan. Aquí, déjeme salir de acá para poder compartir con ustedes. Vamos a ver. Este es, ok, es el práctica 1. Ok. O sea, hemos repetido varias veces que ustedes no pueden ubicar su estado flotando en el aire. Usted debe colocar realmente donde debe estar los procesos. Ok. Para que se vea mejor, entonces yo lo voy a ampliar aquí para que usted vea para presión volumen. ¿Ok? Usted tiene que trazar la isoterma. Enunciado problema, nosotros tenemos tres temperaturas distintas, de 250, 800 y 500.
¿Ok? Aunque tiene 4 estados, porque hay un proceso, el último proceso es isotérmico. ¿Ok? Aquí está isotérmicamente. Por lo tanto, tenemos 3 curvas de isoterma. Usted tiene que ubicar la gráfica 3 isoterma. Y después demostrar los procesos. El primer estado, ustedes encontraron el líquido enfriado o líquido comprimido. Depende de la definición o la comparación de las propiedades intensivas que cada uno de ustedes hicieron. Este es un proceso isobárico. Usted mantiene la presión constante simplemente aumentando la temperatura hasta 800 grados Fahrenheit. Después un proceso isométrico a volumen constante. ¿Hasta qué? Hasta una temperatura de 500 grados Fahrenheit. Después entonces trabaja isotérmicamente encima de la curva isotérmica de 500. Llega a estado 4, es la presión de 500 también. Esta es la forma como debe hacer diagrama y trazando los procesos. ¿Okay? Si usted quiere trazar, hay otro, temperatura, ¿dónde está la temperatura? Ok, si en caso de temperatura versus la entropía, vamos a ese mismo. ¿Ok? Si es temperatura versus una entropía está la misma. ¿Sí? Tienen que hacer de la misma manera. Usted verifique cuánta presión hay. Tenemos también 3 presiones. ¿Okay? La presión de 200, porque es un proceso de 1 a 2, es la presión constante. La presión de final, que es 500. Delante de todas 3 es isométrico. Aquí tienen que tener otra presión, estado 3. ¿Okay? Por lo tanto, hay 3 presiones diferentes. En esas 3 presiones diferentes, entonces usted tendría que trazar 3 isóbaras. 200, 500 y 150. Más o menos, está por acá. Y 500. ¿Ok? Aproximadamente. Entonces, encima de esas curvas es donde usted debe localizar los estados como acá. ¿Ok? Si es, por ejemplo, una presión de 200, que es este. ¿Ok? Entonces usted ubique su estado inicial. Tiene que seguir la isóbara de, ¿ok? De 200 así hasta llega la temperatura de 800, que está más o menos por acá. ¿Ok? Después, isométricamente hasta 500 grados Fahrenheit. Entonces, 500 grados Fahrenheit es a 500 grados Fahrenheit, ¿no? Sí, 500 grados Fahrenheit. Ese proceso a este es 150 aproximadamente. ¿Ok? Entonces tiene que ir hasta acá. ¿Ok? Es un proceso isométrico. 3. Y después isotérmicamente o realmente llega hasta acá, ¿no? Para ver 150, 200, ok.
Isotérmicamente tiene que estar un poquito más arriba. ¿Okay? Isotérmicamente, entonces, llega hasta 500. Pero no llega hasta acá, sino llega la presión de 500 también. Esta es la presión 500. ¿Okay? Este es el estado 4. De esa forma. ¿Okay? Aquí es isobárico de 1 a 2. Aquí es 3 a 4. Isotérmico, que parece denunciar un problema aquí. Isotérmicamente hasta presión de 500. ¿Okay? De esa forma, entonces usted tiene que trazar. O sea, no podemos tirar los estados en el aire. ¿Okay? Tiene que trazar. Tiene que ubicar las curvas, ya sea isoterma o isóbara correspondiente. ¿Okay? Esto que nosotros tenemos. No sé si alguien tiene pregunta. ¿No? Ok. A ver, ¿cómo le fue con diagrama Muriel? Profe, disculpe, una pregunta. ¿En el problema 13 se tiene que hacer solo una gráfica o puede ser una gráfica para cada proceso? Es una gráfica para todos. Yo creo que enunciar los problemas está especificado. Ahí dice grafica los estados de presión, volumen y temperatura de entropía. Es una sola gráfica. Porque si no, usted no va a ver los procesos. Los procesos son continuos. Ok, otra pregunta. Profesor, yo Ajá. más que una pregunta es más bien como un aporte. Lo que pasa es que usted nos había mencionado el software de Thermograph No, eso hace para un tiempo. después. Entonces, bueno, por curiosidad, la verdad es que busqué y el último problema yo lo había graficado en Thermograph. No sé si sea un inconveniente. Sí. Tienen que aprender, yo siempre he dicho desde el primer día de clase, le dije a ustedes, hay que graficar manualmente Ujú, ujú. O sea, antes de llegar a la gráfica. hicimos ambas cosas, pues, pero, o sea, Ok, el no hay Thermograph fue problema. como, Sí, usted puede demostrar ambos. un complemento. Ajá, no hay problema. Ok, Así, gracias. no hay problema. Si ustedes hicieron, o sea, no quiero que ustedes directamente vayan a demostrar, porque ahí usted no, a veces, si no hicieron manualmente, usted no va a entender lo que hicieron acá. Ok. No sé si otro dudas o otra pregunta. ¿No? Ok. También nosotros pedimos a ustedes que ubique los 14 problemas, lo que pueda, o sea, lo que está dentro del rango de ese diagrama. Ubique los estados. No sé si ustedes hicieron eso. ¿Hay quien hicieron eso? A ver, ¿algún grupo? ¿Ni un grupo hicieron eso? Ok, si no hicieron eso, entonces ¿Puedes repetir la pregunta que hizo? hay que terminar esa práctica, ¿sí? Porque usted tiene la práctica 1
que es solamente definición de los estados de todo ese problema. La práctica 1A, que es exclusivamente el problema 13, ¿sí? Además de definir las propiedades que hace falta, usted tiene que graficar en 3 gráficas: presión, temperatura, entropía y presión, volumen. ¿Ok? Y la práctica 1B o 1C, lo que usted quiera, colocar el nombre, es el diagrama Muriel. Ubique los estados de la primera práctica, incluyendo problema 13. ¿Okay? Lo que puede ubicar aquí, entonces usted tiene que ubicar, por ejemplo, si usted dice, bueno, para presión 500 y temperatura 500, ¿okay? Entonces más o menos está por aquí. Entonces aquí usted tiene que buscar su valor de H y buscar su valor de S. ¿Okay? Usted si quiere puede hacer una tabla al lado, ¿sí? De las condiciones y la propiedad obtenidos de la gráfica. ¿Sí? No tiene que hacer aparte, si quiere puede hacer al lado o en otra hoja anexo, se puede también, como usted desee. ¿Sí? Importante que practique la utilización del diagrama Muriel. Esa es la dos formas. Por ejemplo, que nosotros utilizamos la tabla termodinámica. La tabla termodinámica para definir o buscar las propiedades termodinámicas que hace falta, ¿okay? Para cada estado. Sin embargo, nosotros debemos conocer, hay otra forma que nosotros podemos buscar las propiedades termodinámicas. Es a través de ese diagrama. Eso usted tiene que practicar. ¿Okay? Terminar esa parte. Lo que tenemos hoy, que nosotros presentamos a ustedes, que es el capítulo 2, que nosotros vimos capítulo 1, capítulo 3. Falta el capítulo 2, que nosotros ya entramos el siguiente módulo, que es módulo de energía, transferencia de energía y análisis de energía en formas de calor y el trabajo. Y su, más o menos, son acá, ¿no? Aquí el módulo 2. La primera ley de termodinámica para sistemas cerrados y volumen de control. La primera parte, que es el principio de conservación de masa y energía. Y la segunda parte, que es ecuación de continuidad y la primera ley de termodinámica. ¿Okay? Ya que el capítulo anterior o módulo anterior nosotros terminamos con diagrama Muriel. ¿Okay? La maqueta pendiente es su práctica. También hemos introducido a ustedes ecuación de estado de los gases. ¿Okay? Eso que nosotros tenemos. Para esto usted puede revisar, para las personas que todavía no han revisado el capítulo 2, entonces hay que leer ese capítulo. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos planificado hoy es esto. ¿Okay? El módulo 2, la primera ley de termodinámica. Pero antes que hablar la primera ley de termodinámica, tenemos que conocer o repasar los principios de conservación de masa y energía. La conservación de masa ya usted conoce que la masa de entrada de un sistema debe ser la misma masa que sale del sistema. ¿Okay? Entonces, al final, lo que queda es el incremento. ¿Okay? Si no sale todo, entonces hay una diferencia, ¿no? De la masa que atraviesa mi volumen de control. ¿Okay? La masa puede ser kilogramos masa o libra masa, es la unidad de la masa. Nosotros vamos a trabajar en ambas sistemas. ¿Okay?
Aquí, similar para la ley de conservación de energía. Toda la energía que entra es similar a la energía que sale. ¿Okay? Eléctrica, magnética, química, nuclear, etc. ¿Okay? Lo que nosotros interesamos es de forma cinética y la forma potencial. ¿Okay? Hay dos enfoques. Enfoque macroscópicas y enfoque microscópica. Macroscópica, entonces, es la energía que posee un sistema como un todo relacionando con la referencia exterior, o sea, con su medio. ¿Okay? Normalmente en física trabajamos con energía cinética y energía potencial. En forma microscópicamente hablando, nosotros podemos estudiar la energía en la relación, o sea, el cambio de energía en la relación con la estructura molecular de un sistema y el grado de actividad molecular, ¿okay? Y su independiente del marco de referencia exterior. O sea, eso no tiene nada que ver con marco exterior. ¿Okay? Es estudiar internamente, cuando nosotros analizamos también como energía interna, ¿no?, de un sistema. Aquí nosotros debemos la ley de conservación de energía. Si hay una entrada, una salida, todo lo que entra quiere estudiar dónde salió, cómo determina cuáles son las unidades, usted también puede ir en ese capítulo. Hay partes donde habla de energía específica y energía total, o sea, si es función de la masa o no funciona de la masa, como la energía cinética, en función de la masa y función sin masa. ¿Okay? Esa parte, si quiere, puede revisar los textos. Aquí simplemente estamos resumiendo. ¿Okay? Un síntesis. La energía interna, ¿okay?, es la suma microscópicamente de toda la energía de un sistema. ¿Okay? Aquí, energía cinética relacionando con las velocidades cuadradas. Energía potencial relacionando con desplazamiento. ¿Sí? Este es un desplazamiento. ¿Okay? Ya sea posición vertical o horizontal. La energía interna. La energía cinética y la energía potencial es lo que nosotros estudiamos en curso de termodinámica. ¿Qué significa? Nosotros vamos a descartar toda otra energía, ya sea eléctrica, magnética, de formación, etc. ¿Okay? Sí, nosotros al revisar el movimiento de energía en formas de calor y el trabajo, ¿okay?, depende de los procesos. Si nosotros queremos encontrar la variación de energía en forma de trabajo, asumiendo que es ideal, que no hay pérdida de energía en forma de calor, entonces aquí nosotros podemos encontrar el trabajo adiabático. Es exclusivamente depende de desplazamiento, que no es más el incremento de mi sistema potencial, ¿okay?, a través
de análisis de energía potencial, yo puedo encontrar trabajo adiabático. O si hay velocidad involucrado, nosotros podemos analizar ese trabajo adiabático a través de incremento de energía cinética, de la misma forma. ¿Okay? ¿Cómo yo sé que hay o no haya un movimiento de energía o una transferencia de energía en forma de calor? Este es dependiendo de la ganancia de calor o la pérdida de calor. ¿Okay? Ese depende mucho de el gradiente de las temperaturas. ¿Okay? Si no hay variación de temperatura, por ejemplo, nosotros queremos saber si nosotros colocamos en la mesa de desayunador de la cocina una taza de café caliente, dejamos sin intervenga otro agente, ¿sí? Para su enfriamiento, simplemente colocando encima de la mesa. Poco a poco, entonces ello va a perder el calor. ¿Okay? O sea, si su referencia es la taza de café, la misma taza de café. ¿Okay? Porque por la naturaleza ellos siempre ceden el calor a su medio. O el medio absorbe el calor. ¿Okay? Por lo tanto, ahí dice que hay una ganancia y una pérdida de energía en forma de calor. La ganancia de calor que está hablando es el medio. Y la pérdida de calor que estamos hablando es la taza de café. ¿Okay? Porque siempre es de mayor temperatura a menor temperatura. Si hay una variación de temperatura a una dirección X, entonces nosotros dijimos que hay una magnitud en su gradiente de temperatura considerablemente. Mientras mayor sea ese gradiente de temperatura, ¿okay? Su flujo de calor va a ser más rápido. Mientras esa diferencia va a ser menor, entonces el flujo de calor va a ser pequeño. Si no hay pérdida de energía en forma de calor, o sea, si no hay ganancia ni pérdida de energía en forma de calor, ¿qué significa? Se alcanzó un equilibrio térmico. ¿Ok? Porque no había diferencia de temperatura. Esta parte es muy importante. ¿Okay? Y el transferencia de trabajo ya hablamos. Si hay una variación de presión, de volumen, de la energía cinética y energía potencial. Entonces ahí podemos encontrar el trabajo. ¿Okay? Acá, para la ley de conservación de masa, nuevamente, ellos le dice hay tres sistemas. Sistema helado, sistema cerrado, la masa mantiene. ¿Okay? El sistema abierto, entonces, la masa puede entrar y salir de mi sistema o de mi frontera de volumen de control libremente, sin ninguna restricción. ¿Okay? Cuando nosotros queremos calcular el calor, la energía en forma de calor, entonces hay que recordar las unidades de calor. ¿Okay? La unidad de calor, que yo creo que está en el primer capítulo, que simplemente es la energía. Puede estar en joules o kilojoules o kilojoules sobre kilogramos masa. ¿Okay? O BTU sobre libra-masa. ¿Okay? Dependiendo del sistema de unidades. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo estudiar la forma de transferir la energía en forma de calor? O sea, revisando su gradiente de temperatura. Es a través de los mecanismos de transferencia de calor.
En ese capítulo lo explica en términos general los tres mecanismos. Si usted quiere profundizar un poquito más el tema, usted tendría que ir a libros de termodinámica, del mismo autores de termodinámica. ¿Okay? El libro de transferencia de calor en capítulo 1 y 3 explica paso por paso los mecanismos de transferencia de calor. ¿Okay? El primer mecanismo que nosotros vemos o método es a través de conducción, utilizando la ley de Fourier. Cuando nosotros trabajamos con mecanismos de conducción, es a través de un análisis, se vea mejor, es a través de un sólido o sistema combinado de dos materiales diferentes está unido, ¿sí? Uno al lado de otro. Entonces nosotros podemos conocer la transferencia de energía en forma de calor a través de los espesores de material sólido. ¿Okay? Ese es por conducción. Esto no significa que nosotros no sabemos o no podemos analizar por conducción a través de líquidos de los gases. Sí podemos, pero tienen que tener sus restricciones. ¿Sí? El gas o el líquido debe estar en reposo, o sea, sin movimiento. Ese es mayor de los casos que nosotros diseñamos, por ejemplo, un termo, la pared eficiente o la ventana eficiente. ¿Okay? Porque son paredes con un espacio hueco o espacio lleno del aire o un gas específico. ¿Okay? Si diseñamos termo, normalmente son dos capas. Entre capas no está unido, sino trata de tener una separación. Es de separación entre materiales, entre las paredes. Usted puede inyectar los gases o simplemente colocar el aire a presión ambiente entre ellos. Porque el aire por los gases sin movimiento se puede considerar como si fuera un material extra, ¿sí? Un material aislante. ¿Okay? Entonces, si es así, entonces nosotros podemos aumentar la eficiencia de mi sistema de aislamiento térmico, ¿okay? Para que el termo trabaje realmente como debe ser. Hace similar para la ventana, para las paredes, ¿okay? Que el calor durante el día de fuera no penetre dentro de habitación o edificio. En la noche, entonces, el calor o sistema, si nosotros usamos sistema aire acondicionado, ¿okay? El frío, energía de calor, baja temperatura que no sale o no se pierde hacia su medio, afuera. ¿Okay? Tiene doble propósito, ¿no? No crea que es por diseño o se ve bonito. ¿Okay? A veces usted ve ahí ventanas francesas, hay dos capas de cristales. Dice, bueno, porque se dos capas de cristales, porque no está pegado, porque tiene que estar separado a una distancia de 3 milímetros hasta 6 milímetros, porque hay una distancia. Eso por eso, para colocar, para inyectar gases a presión o simplemente colocando el aire a presión ambiente. ¿Okay? El propósito es aislar el calor. Si no hubiera usado una sola capa, no es suficiente. ¿Okay? También usted dice, bueno, porque yo no utilizo otro material. ¿Por qué tengo que usar gases para la ventana? Eso es porque usted quiere que la ventana cumpla con su función. ¿Okay? Que el habitante no pierda su visibilidad de afuera. ¿Okay? Si no, no hubiera colocado una ventana, ¿no? Simplemente cerrado con toda la pared es suficiente. Así, similar, ¿por qué usted cree que nosotros diseñamos o los ingenieros civiles, ¿no? Utilizando bloques de cemento, bloques de arcilla
huecos, o sea, con orificios. ¿Okay? Porque eso es lo que nosotros recomendamos. Uno, usted ahorra el material. Otro, usted puede utilizar el espacio vacío como un material aislante, ¿okay? Que impide el calor de afuera penetre o el frío, el calor, baja temperatura dentro hacia afuera. ¿Sí? Puede ser dos vías. Todo depende de quién tiene mayor temperatura. ¿Okay? Puede cambiar el sentido. ¿Okay? A ver, no sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. Recuerda que nosotros debemos aplicar para conducción la ley Fourier. Esta es la ecuación general. ¿Sí? Si es X, o sea, si es dirección X, usted coloca horizontal o vertical. Si es circular, entonces sería en dirección radial. ¿Ok? Acá, si es X, tiene que poner diferencia X. Si es dirección radial, entonces pone dirección o diferencial radio. ¿Ok? Ya que el flujo Q, puntito, es el flujo de calor. ¿Ok? Acá está, energía es PTU. Energía sobre nivel de masa es calor específico. ¿Ok? Energía, unidad de energía estamos hablando, ¿no? PTU entre tiempo es la potencia, o también puede conocer como flujo de calor. Normalmente, cuando buscamos calor, el flujo de calor. Cuando buscamos trabajo, el flujo de trabajo, normalmente conocemos como la potencia. ¿Okay? No muy pocas veces menciona como flujo de trabajo. El flujo de trabajo es la potencia. El flujo de calor sí hablamos bastante. También hablamos mucho sobre el flujo másico, ¿okay? O sea, la masa en función de tiempo, ya sea kilogramos masa o nivel masa. ¿Okay? Aquí que estamos hablando es el famoso gradiente de temperatura. Es la diferencia de temperatura, ¿sí? Final menos inicial, ¿okay? Con respecto a esa dirección. ¿Okay? Como el flujo de calor ejerce perpendicularmente a una superficie. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es el espesor de las paredes. Si es para las paredes o para las placas, entonces sería Q entre el área, o Q es igual el A por constante. K es el coeficiente de conducción, o el constante o el valor de la conductividad térmica para cada material. ¿Okay? Esa está tabulada y está graficada para diferentes materiales, incluyendo los gases y líquidos. ¿Okay? El valor ese está tabulada. Tiene unidades de PTU por hora por pie, que es por espesor, ¿no? Por la temperatura, porque aquí tenemos un gradiente de temperatura. ¿Okay? Este es conductividad térmica o constante de conducción. ¿Okay? Acá, entonces, como es perpendicular a la superficie, entonces A es área perpendicular. ¿Okay? Y esa ecuación podemos modificar, como mencionábamos, para cilindros y para tubos, o sea, las tuberías circulares. ¿Okay? Si es dirección radial, para calcular el peso es ¿no? La relación de los radios, radio exterior entre radio exterior interior del tubo. ¿Okay? Eso para encontrar el peso del tubo, porque el flujo de calor es perpendicular a la superficie. ¿Okay? Para el tubo es perpendicular a la superficie, es la dirección radial. Entonces, el peso del tubo es la diferencia de los radios, no diferencia del diámetro, ¿no? Depende de ustedes cómo quieren trabajar. ¿Okay? Recuerden que en conducción hay dos ecuaciones. Una ecuación general, que es la ley Fourier, se puede reducir para las paredes o para
tuberías o cilindros circulares. ¿Ok? ¿Usted qué cree aquí? ¿Qué significa ese signo negativo? ¿Por qué hay que colocar ese signo negativo antes de el coeficiente? A ver, ¿por qué hay que colocar signo negativo en la ecuación? Porque pierde calor. No, usted no sabe si pierde calor o hay una ganancia de calor. Ese depende del resultado. ¿Okay? Si es positivo, significa que usted está suministrando el calor. Si es negativo, significa que el sistema durante el proceso usted pierde esa cantidad de calor. O sea, todo depende del resultado. Este signo negativo, ¿qué significa? ¿Okay? Porque inicialmente usted no sabe si se pierde o hay una ganancia de calor. Ese depende del resultado. ¿Okay? Pero antes de encontrar el resultado, este signo negativo en la ecuación, ¿qué significa? A ver. ¿Alguien tiene una idea? Sería como decir que eh, el factor externo que influye en la conductividad térmica. El factor es eso. Es el signo, es un constante. Es no tiene signo. Ok, y sería como decir que usted dice que cuando es positivo significa que nosotros estamos suministrando la energía o el calor, por así decirlo. Ajá, Cuando es sí, negativo, con este signo. Si este negativo no sé. signo, entonces usted tiene otra referencia, pero usted no sabe qué referencia está tomando. La pregunta es Ok, ¿por qué hay que colocar el signo negativo? No han dicho. ¿Por qué usted cree eh, que hay que colocar el signo negativo? porque estamos tomando en cuenta el hecho de que es una fuente externa de calor que no es suministrada por uno mismo. Y si yo quiero el, ¿cómo se llama? Mm, si yo quiero que usted la analice, entonces, ¿cómo usted sabe que es? ¿Cómo usted sabe? La pregunta es, ¿cómo usted sabe que es ese calor externo? Yo quiero que usted analice el calor de ese sistema que usted está analizando. O sea, ese volumen control que usted está estudiando. ¿Ok? O sea, no viene de otro lado. Sería ¿Te la explico? pérdida de calor del mismo sistema. Usted no sabe si está perdiendo o está generando. O sea, usted quiere encontrar el calor, esa transferencia de energía. O sea, ese es el cambio, ese es el tránsito del calor. Porque usted tiene todo estado. Yo quiero saber, de estado 1 a estado 2, ¿cuál sería el calor generado o cuál sería el calor que está perdiendo? ¿Ok? Usted no sabe si está perdiendo o está generando sin conocer el resultado. Es a través de esa ecuación. Usted puede conocerlo. Pero antes de esa ecuación, aquí usted ve que el autor, me han dicho de Fourier, colocó un signo negativo en su ecuación. La pregunta es, ¿por qué hay que colocar ese signo negativo en la ecuación? Por eso está pidiendo la opinión de ustedes. ¿Qué Profesor, usted cree? Ajá, la dirección del flujo. ajá. ¿Cuál es la dirección del flujo? A ver, ¿cuál es su referencia? Del En este caso componente diría con que se más mueve calor hacia el que de las está más más altas a las frío, más ¿no? bajas. ¿De? ¿De dónde a dónde? Desde la temperatura más alta hasta las más bajas sería. Ajá, de más alta hasta más baja. ¿Sí? Nosotros mencionamos qué es esto. ¿Qué significa ese gradiente de temperatura? A ver, ¿cómo buscamos ese gradiente de temperatura?
Ajá. Pues no se peleen. Profesor, vemos cómo cambia la temperatura a lo largo de lo que estamos, o sea, de lo que estamos viviendo, pues. ¿Sí? ¿Cómo busco? ¿Cómo determino esa diferencia de temperatura? ¿De dónde a dónde? Si su compañero dice que es la temperatura, o sea, el calor siempre fluye desde una superficie que tiene más alta temperatura hasta la superficie exterior, ¿no? Que tiene menos temperatura. ¿Ok? O sea, de un lado a otro, ¿sí? A través de un material, ¿no? Y esa es conducción. ¿Ok? La pregunta es, por ejemplo, ese punto, ¿no? ¿Cómo calculamos ese gradiente de temperatura? Si conozco la temperatura de ambos lados, ¿cómo sería? Resolviendo la ecuación diferencial, ¿no? Sí, pero ¿cómo sería? Si ya usted conoce la temperatura. Bueno, en ese caso, digamos que sería una temperatura inicial menor a una temperatura final. No, señor. Siempre es final menos inicial. No inicial menos final. Sí, pero eso pasa cuando hay negativo. Se ¿Perdón? invierte en el signo. No. Diferencial temperatura es incremento temperatura. Cuando te dice el diferencial, si es constante, simplemente es cambio de temperatura. ¿Ok? O sea, si nosotros conocemos hasta nosotros podemos reemplazar simplemente por L, que es el espesor, ¿ok? Ese es el espesor de la pared, porque fue el calor atraviese ese espesor, ¿ok? Usted tiene una pared de un lado hasta otro lado, ¿ok? Usted debe conocer temperatura 1 y la temperatura en la superficie exterior, ¿ok? Este es valor K de material. El coeficiente de conducción depende del material, ¿ok? Este es el espesor L, ¿ok? Entonces, si ese gradiente de temperatura es final menos inicial y nosotros sabemos por la naturaleza el flujo de calor siempre es de mayor temperatura a menor temperatura, entonces ese gradiente siempre me va a estar negativo. ¿Me explico? Por lo tanto, hay que colocar un signo negativo adelante para simplificar. ¿Ok? O sea, cuando nosotros obtenemos un valor positivo de la ecuación de Fourier, significa su sistema genera el calor. Si aún con negativo de la ecuación te sale negativo, ¿qué significa? En su volumen de control o su dispositivo pierde la energía en forma de calor. ¿Okay? Este se refiere a eso. ¿Okay? Así similar, avanzamos para el siguiente mecanismo, que es por convección. El sistema de convección es contrario. ¿Okay? Ellos tienen una pared. La convección se da es involucrando una superficie sólida con un tipo de fluido. ¿Okay? Puede ser gases o puede ser líquido, cualquier sea. ¿Okay? En diferentes formas, puede ser líquido o puede ser gases, ¿sí? Un fluido. ¿Okay? Pero antes de eso,
ellos tienen dos tipos. Uno que es convección libre, otro que es convección forzada. Usamos el mismo ejemplo de una taza de café, ¿no? Esa taza de café nosotros colocamos en escritorio, en la mesa. Si no tomamos enseguida, entonces poco a poco ello va a quedar en equilibrio térmico con su medio. ¿Okay? Este es convección libre, porque durante el enfriamiento o durante la pérdida de energía en forma de calor, no interviene un agente externo. ¿Okay? Simplemente hay una cambio de energía en forma de calor por la diferencia de densidades del aire ambiente y la densidad del café, ¿no? Si hay una diferencia, entonces hay una pérdida en forma de calor, de esa forma. Pero si nosotros no queremos esperar, nosotros estamos apurados, queremos que enfriar rápidamente para poder tomarlo o terminar tomar la taza de café, entonces usted sobra o usted introduce una cuchara, entonces comienza a revolver o subir y deja caer. ¿Okay? ¿Qué significa? Usted está forzando el movimiento del flujo. Entonces es una convección forzada. ¿Okay? Cuando viene un agente externo. ¿Okay? Esa es la diferencia. Pero todo se refiere involucrado un fluido con una superficie sólida. ¿Okay? Es por convección. Si es así, entonces utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, que el flujo de calor es igual a H, es coeficiente convectivo, el K es conductivo. ¿Okay? El H es convectivo, también un constante. A sigue siendo área transversal, ¿no? Perpendicular de la dirección del flujo. Aquí tienen que tener mucho cuidado aquí. Tenemos una diferencia de temperatura. Si la temperatura de superficie tiene mayor temperatura, entonces usted coloca primero la temperatura de superficie. Si temperatura de fluido tiene mayor temperatura, entonces usted coloca temperatura de fluido primero. ¿Okay? Siempre nosotros colocamos valor mayor de la temperatura primero. ¿Okay? Porque su flujo de calor es hacia esa dirección. ¿Okay? De mayor a menor. Si te sale negativo, significa que usted tiene que invertir el sentido. O sea, cambia el sentido de flujo. Ese hay que hacerlo manualmente. ¿Okay? No tiene un signo adelante. Ese hay que trabajar manualmente. Ok. La aplicación de la ecuación de ley de enfriamiento de Newton hay muchas aplicaciones. Normalmente ustedes han utilizado o ustedes han visto un disipador de calor. ¿Cómo está diseñado un disipador de calor? Su propósito es que el calor generado que disipe rápidamente, ¿okay? Con condiciones iniciales y finales, ¿okay? O sea, la temperatura del equipo no se puede modificar. La temperatura del medio como absorbedor de calor tampoco no puede modificar, ¿okay? Entonces usted nada más puede modificar es aumentando el área o aumentando su coeficiente H. Y el coeficiente del H, coeficiente convectivo, depende mucho de acabado superficial. Recuerda que involucra una superficie sólida y un fluido. ¿Sí? Depende de acabado superficial
de la superficie y el tipo de fluido y la velocidad de los fluidos. ¿Okay? Entonces, ese rango, después que nosotros presentamos la tabla para que usted vea, es muy grande. ¿Okay? Es muy largo. Si uno usando un valor inferior, otro usando un valor intermedio, por supuesto no va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Entonces hay que tener un criterio para seleccionar el valor de constante de convección o coeficiente de convección. ¿Okay? Hay que aumentarlo porque usted usa ese valor, ¿no? Por ejemplo, usted ha visto disipadores de CPU de la computadora, ¿sí? Usted ve, no es simplemente una caja. Sí, profesor. Coloca, ¿qué se coloca encima? Profesor, el disipador no tiene como cobre. Ajá, pero encima, ¿qué se coloca? Un ventilador. Puede colocar ventilador, pero antes ventilador, normalmente usted también ha visto, Pasta térmica. ajá, hay ¿cómo se llama? Hay aletas de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, para un CPU de altas velocidades, hasta puede colocar un pequeño sistema o unidades de sistema aire acondicionado, ¿ok? El compacto. Usted también ha visto, del mismo principio, ¿no? Usted ha visto los radiadores de automóviles, ¿ok? No solamente es un tubo en forma S, ¿no? Tiene láminas de aluminio colocado encima, bien pegada, en contacto, ¿ok? No crea que es se ve bonito, ¿no? Es por esto, porque está aumentando el área de contacto con la sustancia que usted quiere enfriar, ¿ok? O sea, usted está aumentando el área, por lo tanto, nosotros estamos colocando las láminas encima. Así, para los condensadores, para evaporadores del sistema aire acondicionado, de la misma forma. ¿Okay? Hasta no sé si usted tiene oportunidad de reparar un sistema, un congelador o un refrigerador. ¿Sí? Usted ve cómo está colocando evaporador. Básicamente es en una bandeja, ¿okay? De aluminio. Aquí los refrigerantes fríos cede el calor a esa bandeja y entonces aquí se enfría, se congela los alimentos. ¿Okay? O utilizando ventilador, ¿no? Atrás, con un ventilador, con un soplador del aire que hace circular el aire fresco o frío a la recámara que quiere acondicionar. ¿Okay? Este es el principio de convección. Si yo quiero aumentar la rapidez del flujo de calor, usted tiene que aumentar el área de contacto o aumentar el coeficiente de convección. ¿Okay? El más económico es aumentando el área de contacto. ¿Okay? Es cuando usted llega el próximo curso, que es transferencia de calor en 4 años, usted va a ver eso con detalle. Cómo selecciona el H y cómo se diseña los disipadores de calores. ¿Okay? Con árabes de diferente configuración geométrica. Que hay que sustentarlo, ya sea por método analítico, que es capítulo 3, y método numérico, que es capítulo 2. ¿Okay? O sea, a través de diseño usando simulaciones numéricas con software, con la ecuación numérica. ¿Okay? El último mecanismo, que es por radiación. Como mencionamos, que radiación no requiere un medio material en particular. ¿Okay? Ello basta con un fuente caliente, es suficiente. Emite radiación en su medio. ¿Okay? Es cuando usted está en la noche, está en la playa, o usted está visitando la montaña, valle,
Cuando usted se siente frío, entonces usted hace una fogata, ¿no? Ahí usted se siente alrededor. ¿Para qué? Para recibir el calor. Eso por radiación. ¿Ok? Entonces, si hablando de radiación, entonces hay que hablar un coeficiente de radiación que conoce como coeficiente de Stefan Boltzmann. ¿Ok? Es constante de radiación. Hay dos constantes. Uno para el sistema inglesa, hay otro para el sistema internacional. ¿Ok? Solamente hay que revisar las unidades. Pero todo, la temperatura está a la cuarta potencia y debe ser en escala absoluta. ¿Okay? Eso hay que tener un poco de cuidado cuando ustedes aplican la ecuación. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con los gases, por ejemplo. Ok. Después la ecuación de continuidad, eso no hay problema. La parte de radiación o problemas, tenemos una tabla. Al final nosotros podemos compartir esa tabla de los valores a ustedes, ya sea buscar valor de K o buscar valor de H. ¿Okay? Tal vez hay que buscar, determinar el radio exterior, radio interior, ¿no? De los tubos cuando trabajamos con cilindros, con los tubos. ¿Okay? Es para casos de aplicaciones. Acá, ecuación de conservación de masa, ya sabemos, la primera ley de termodinámica que hablamos aquí es la energía total. ¿De acuerdo? Que para trabajo adiabático, nosotros descartamos el calor. Además, nosotros no necesitamos en termodinámica la energía electromagnética, eléctrica, electrostática, etc. Solamente le interesamos los tres primeros. ¿Ok? Energía potencial, energía cinética y energía interna. Por lo tanto, en muchas ocasiones usted va a encontrar la ecuación de primera ley es esta. ¿Ok? El calor más trabajo es igual cambio de energía total. Pero ese cambio de energía total es igual a energía interna más energía cinética más energía potencial. ¿Ok? Sí, para un sistema cerrado, usted sabe que es masa control. Si no hay movimiento de flujo, de masa, energía cinética y energía potencial se puede despreciar, porque son valores muy pequeños comparando con la energía interna. Por lo tanto, aquí en la ecuación solamente hay energía interna, o sea, reemplazamos una E por energía interna. ¿Sí? Si usted no ha visto esos conceptos, entonces usted no sabe por qué el autor se salta de esa ecuación a la esta directamente. ¿Ok? Porque desde el inicio sale directamente, solamente allí pareciera solamente tomando en cuenta la energía interna. ¿Ok? Eso para el sistema cerrado. Ok. Cuando nosotros queremos buscar el trabajo de un sistema cerrado, por ejemplo, puede ser un émbolo, un sistema de cilindro de pistón, un depósito, un cuerpo rígido. Entonces estamos hablando del trabajo de una frontera, ¿no? Si el pistón sube y baja, entonces hablamos analizando la presión ejercida en un volumen específico. Esta es la ecuación que buscamos trabajo, ya sea de compresión o expansión, de un sistema de cilindro de pistón o de un émbolo. ¿Okay? Si la presión es constante, usted puede sacar fuera de integración. Si presión es variable, por ejemplo, para los gases, usted conoce que presión es igual M por R por T entre V, ¿no? Entonces reemplaza ese valor P aquí.
O sea, ese término. Acá, con diferencial referente de volumen. Todo eso hace constante. Saca fuera de integral. ¿Ok? Al final, para los gases, usted va a encontrar que menos m r por t por logaritmo natural, ¿no? De volumen final menos volumen inicial. Eso para todos los gases ideales cuando trabajando con procesos de compresión y expansión. ¿Ok? Se deduce de esa forma. O si usted conoce la ecuación para una sustancia incomprensible, también se puede despejar en función de P. ¿Okay? Y evaluar su volumen inicial como final. ¿Okay? En respecto del sistema abierto, normalmente hablamos de un cambio de la entalpía. ¿Okay? ¿Qué es la entalpía? La entalpía es como una propiedad termodinámica. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros usamos la ecuación de conservación de energía. Si asumiendo que el proceso es presión constante y no hay incremento de energía cinética en el potencial, usted tiene esa ecuación de la primera ley. ¿Okay? Después, ¿qué es trabajo? Si presión es constante, trabajo es igual a presión por incremento de volumen, ¿no? Si así agrupamos estado 2 con estado 2, estado 1 con estado 1, final usted puede encontrar el calor transferido simplemente buscando la diferencia de entalpía. Y va a encontrar el mismo resultado si usando esa ecuación de la primera ley o está usando esa ecuación. ¿Sí? Cualquiera de las dos ecuaciones. Me da lo mismo. Pero siempre y cuando la presión debe ser constante. Si la presión no es constante, tienen que trabajar forzosamente con la ecuación original. ¿Okay? Aquí nosotros es para introducir ustedes que es la entalpía. ¿Okay? Energía interna más presión por volumen. Para la sustancia incompresible. Para los gases sería constante específico del gas por su temperatura, más energía interna. ¿Okay? Aquí también podemos encontrar la entalpía. Esa es la ecuación de la entalpía, la definición. Si conocemos esto, también nosotros debemos repasar, recuerden que hablamos mucho CPCV, que el calor específico, volumen constante, calor específico, presión constante. Eso cuando usted trabaja en curso química con calorímetro, donde hablando de energía interna y entalpía específica, recuerda. En otra palabra, el calor específico, nosotros podemos buscar diferencial de energía interna específica simplemente por su diferencial de temperatura. Diferencial de energía interna total, entonces hay que agregando la masa. Así similar para la entalpía específica y para la entalpía total hay que multiplicar por la masa. ¿Okay? No olvide, ese punto es muy importante. Si es U mayúscula o U minúscula, si es H mayúscula o H minúscula que nosotros queremos. ¿Okay? En otro punto hay que tener mucho cuidado, es cuando trabajamos con los gases, la energía interna siempre es función de la temperatura para los gases. ¿Okay? ¿Qué significa? Para el proceso isotérmico, ¿okay? No hay incremento de energía interna. Energía interna, o sea, la variación de energía interna es cero. Si es un proceso isotérmico. Si no,
hay que buscar, ¿sí? Con la función. ¿Okay? No sé si alguien tiene pregunta hasta ahora. ¿No? Entonces seguimos. Aquí, por ejemplo, nosotros hay dos tipos de flujos. ¿Okay? El flujo estable y estado estable, flujo uniforme y estado uniforme. ¿Okay? Cuando trabajamos con volumen de control. El primero tiene requisitos, por ejemplo, los procesos de estado y flujo estable, que nosotros revisamos que nuestro volumen de control. Ya nosotros definimos qué es volumen de control, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un dispositivo X, una bomba, ¿ok? Este entra un fluido y sale otro fluido, ¿no? Aumentando su presión. Entonces hacemos un volumen de control. ¿Cómo sería su condición de entrada y cómo sería su condición de salida? Solamente interesamos en esto, ¿ok? Y tomando su referencia. Dice, el volumen de control no se mueve relativamente con sistemas de coordenadas, ¿ok? O sea, su volumen de control no se mueve, permanece fijo. Como el caso de masa de volumen de control, recuerden que masa del fluido, ¿no? Se puede entrar y salir libremente. A través de la superficie de control, dice estado de masa de cada punto, el volumen de control no varía con el tiempo. O sea, masa de este punto, masa dentro de la bomba, masa antes de salir, son la misma. ¿Ok? No varía con el tiempo. O en cualquier momento usted revise, tiene misma masa. Este es estado estable y flujo estable. ¿Okay? Dice, como la masa fluye a través de superficie de control, la densidad de flujo de masa del estado y estado del área en cada área determinada de flujo de superficie de control no varía con tiempo. La intensidad de calor y el trabajo fluye a través de superficie de control permanece constante. O sea, su calor entrada y el calor de salida son la misma. ¿Okay? Este es flujo estable, estado estable. Ok. Seguimos. El siguiente punto es flujo uniforme y estado uniforme. Es muy parecido al caso anterior. El volumen de control permanece constante, sin embargo, está relacionado con el sistema de coordenadas. O sea, ellos se pueden mover, pero junto con su sistema de coordenadas. ¿Okay? El estado de la masa dentro del volumen de control puede cambiar con el tiempo. Anteriormente debe permanecer intacto, pero en un instante estado, el volumen de control dentro del volumen de control, la masa es la misma, porque ellos tienen las mismas velocidades, entrada y la salida. En cualquier instante usted para el cronómetro, mide enseguida, las propiedades deben estar intactas. ¿Okay? Y el estado de masa atraviese de cada una de las áreas de flujo de superficie de control constante en el tiempo, aunque los flujos de masa sea variable. ¿Okay? Esta es la ecuación para el volumen de control. ¿Okay? Ya la ecuación reducida. Este es calor de volumen de control, la masa de entrada
entalpía de entrada, energía cinética, energía potencial, masa salida, energía salida, ok, energía cinética y energía potencial. Ok, este es potencia o trabajo de volumen de control. La otra que es más fácil, ¿no? Que es sistema cerrado, Q más W es igual teta U. Uno, dos. Ok. Este para sistema cerrado y este para sistema abierto. Hay dos ecuaciones suficientes para esa parte, ese capítulo. Ok. A ver, pregunta. Entonces, ya ustedes pueden resolver la práctica. Vamos a ver. Ok. Vamos a tratar de... Colocamos en calendario. Ok. La tabla de transferencia de calor. Que nosotros necesitamos antes de terminar la clase para explicar a ustedes. Usted puede usarlo para resolver problemas. El archivo de la práctica 2. Ok. Explicamos a ustedes. Cuando llegamos problemas de transferencia de calor o estudiamos mecanismos de transferencia de calor, hay una tabla que se le conoce como calibre estándar de la tubería o células de las tuberías. ¿Okay? En la primera columna que nosotros normalmente usamos, digamos, el tamaño nominal del tubo. Entonces tenemos diámetro exterior, número de calibre, espesor entre paredes, o sea, entre el diámetro exterior y el diámetro interior. Depende de aplicación. Y las áreas y sección transversales. ¿Okay? A ver, cuando ustedes, si tenía o si tuvieron oportunidad de comprar un tramo de tubería en la tienda o supermercado, la ferretería, ¿qué usted pide? ¿Qué diámetro usted pide? Cuando usted quiere comprar un tramo de tubería. A ver, ¿usted nunca compraron una tubería o un tubo para reparaciones, plomería o su experimento laboratorio? Para a veces le pide Sí, que profesor, de media. cotizar, ¿no? ¿Cómo usted cotizar? ¿Con qué diámetro? O sea, antes de mencionar qué tipo de material, ¿no? Primero hay que mencionar con qué diámetro, qué tamaño. ¿Qué diámetro usted pide? Para que los vendedores entiendan que usted está pidiendo.
A ver. El tamaño que usted pide, ¿qué diámetro es? Interior, profe. Exterior. ¿Cómo Interior. cómo usted sabe exterior? ¿Usted usó un pie de rey o una regla para medirlo, para comprobar seriamente si el vendedor dice, bueno, este es tamaño de 1 pulgada? ¿Usted verifica o no? ¿Usted verifica realmente es 1 pulgada su diámetro exterior? ¿O usted confía 100% en vendedores? El nominal del tubo, profesor. Así es. El tubo que usted pide, el tamaño, usted pide PVC, el tamaño nominal o el tamaño comercial. ¿Okay? No necesariamente, a veces coincide con un diámetro exterior, pero no siempre. Pero jamás, o muy pocas veces, puede ser igual que el diámetro interior. ¿Okay? Además, probablemente sea diámetro exterior que interior. ¿Okay? Por lo tanto, debe conocer el significado de tamaño nominal del tubo. ¿Okay? O diámetro nominal. El diámetro exterior, ni se lo diga, ¿no? Ya usted conoce. A ver, ¿qué es? No sé si usted ha trabajado con su curso de diseño, ¿no? ¿Qué es número de calibre? Esa normalmente, esa tabla está mejor presentada en manual ese de Asociación de los Ingenieros Americanos de Mecánicos, ASME. ¿Okay? Toda está tabulada. A ver, número de calibre, ¿para qué me sirve número de calibre? ¿Qué usted piensa? Uno que quiere el número de calibre 40, uno de 80, uno 120. Eso es ¿Qué el usted grosor del piensa? material que conformaría el tubo. No tanto material. Por ejemplo, para un material metálico, normalmente son metálicos, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, hay diferentes calibres. ¿Cuál es la aplicación de ese calibre? ¿Cómo yo sé qué calibre yo tengo que trabajar? Por ejemplo, quiere que usted compra un tubería ese que usando bastante veces las reparaciones de la tubería, suministro de IDAN, cada vez que hay que hacer reparaciones, a veces tuberías son metálicas, o por lo menos cerca de los medidores, ¿no? O plomería, por ejemplo, o sistemas de aire acondicionado, tubos de cobre. El número de calibre, ¿qué significa? Lo que primero cura su mente, ¿no? Además de material, ¿usted qué cree que es el número de calibre? ¿Para qué me sirve? Ahí en la tabla aparece, ¿no? Recuerde que el diámetro interior depende del número de calibre. ¿Ok? Nosotros que hemos notado, a medida que nosotros aumentamos el número de calibre, el diámetro interior disminuye. ¿Qué significa? Yo estoy aumentando el espesor de las paredes del tubo, ¿sí? Porque no es lo mismo usted va a manejar o conducir el agua que conducir los gases. O no es lo mismo usted conducir el agua a baja presión que a alta presión. ¿Ok? Por lo tanto, necesita ese valor, que es el número de calibre, para seleccionar el tubo. ¿Ok? Lo demás ya es fácil. ¿Ok? Aquí está el diagrama, la tabla de las propiedades físicas de los sólidos, ¿okay? Para buscar su valor de coeficiente de conductividad térmica, que es las últimas 3 columnas.
para diferentes temperaturas. Yo trabajo como densidad, ¿no? Depende de la temperatura. ¿Ok? Para aluminio, usted va a ver que no hay mucha diferencia. Para otros materiales, normalmente en metálicos, sí hay mucha diferencia. ¿Sí? El aluminio para diferentes rangos de temperatura, esos son 3 rangos de temperatura que el autor experimentó. ¿Ok? De 68 grados más o menos cerca de temperatura ambiente, 212 grados es la presión atmosférica estándar y la temperatura de ebullición. 572 más probablemente es vapor sobrecalentado, o sea, las condiciones de sobrecalentamiento por encima del punto de ebullición del agua, ¿no? Acá hay plata, hay oro, cobre, ¿ok? Entonces, de esa forma, nosotros podemos buscar exactamente su valor. O sea, usted puede interpolar. Si la temperatura está entre ellos, sí se puede interpolar. ¿Okay? Lo otro que nosotros usamos comúnmente es acero suave o acero inoxidable. ¿Okay? Acero suave no hay problema, dentro del rango está el mismo valor. Cuando aumentamos la temperatura, sí baja un poquito su coeficiente conductivo. ¿Okay? Así similar para acero inoxidable. La tendencia es a medida aumentamos la temperatura, aumentamos su coeficiente de conductividad térmica. ¿Okay? Eso para los metales. En la otra tabla hay para los gases o la gráfica, ¿no? Después vamos a ver eso. Acá que nosotros mencionábamos. ¿Okay? Esta es la tabla de coeficiente convectivo de transfer calor cuando hay convección por la ley de enfriamiento de Newton. Por ejemplo, si la convección es libre natural del aire en contacto con mi superficie sólida, ¿no? ¿Okay? Entonces ese valor oscila entre 1 y 10. Por supuesto, no lo mismo, uno usa 1, uno usa 10 o uno usa 5. Su respuesta va a estar diferente. Por lo tanto, hay que estar consciente, verificar la velocidad del aire. ¿Okay? Aunque es convección libre. ¿Cómo es velocidad del aire? ¿Sí? Si es mayor, usted usando 1. Si aire usted siente que está estático, usted usa 1. ¿Sí? Si no, usan 10. Así similar para la convección forzada del aire. Y ahora el rango está más grande, de 5 a 100. ¿Sí? Entre ellos, dice, bueno, ¿qué pasa entre 5 y 10? Entonces, de zona de transición. ¿Okay? De 5 y 100. Cuando usted ve, hay un agente externo, hay un abanico, hay un soplador o ventilador cerca que hace movimiento, hace aceleración del movimiento del aire. O sea, la velocidad del aire poco a poco se está aumentando hacia su superficie, ¿no? Porque usted quiere que el flujo de calor sea más rápido. Entonces usted puede usar, depende de las velocidades. Usted puede usar 100, usted puede usar 90, 80, así bajando. Depende de las velocidades. ¿Okay? También tenemos convección forzada del agua. O sea, si la superficie está sumergida, por ejemplo, y hay una bomba, bombear el agua sobre esa superficie. Si es directamente, usted usa 3000. Si la bomba está muy lejos, o usted ve esa presión ejerce sobre la superficie, su velocidad no es muy grande, entonces usted puede usar 50. ¿Okay? En otros casos, agua hirviendo es cuando el proceso de producción de vapor, 500 a 5000. Y el vapor de agua ya producido en condensación es cuando nosotros queremos conducir el vapor de agua a través de un tubo o de un depósito, por ejemplo. ¿Okay? Depende si es forzada, normalmente forzada, ¿no?
Entonces, usted puede usar de 1000 hasta 20.000. ¿Okay? Esa es la forma que usted puede seleccionar valor de H. Por lo tanto, es muy difícil seleccionar valor de H. Todos los diseñadores prefieren seleccionar aumentando el área de contacto. ¿Okay? Por eso es más fácil. ¿Okay? Más confiable. ¿Okay? Por supuesto, en su curso de transferencia de calor, nos va a enseñar a ustedes cómo seleccionar adecuadamente no solamente el H, también determinar la continuidad térmica, ¿no? Valor de K. Aquí usted ve los rangos de valor de K. Los gases es lo ideal para aislar el calor, pero es más costoso. ¿Okay? En casos especiales como ventanas, las puertas de vidrio, bueno, nosotros usamos los gases, ¿okay? Porque usted quiere la visibilidad. Si es otra aplicación, usted usa simplemente materiales sólidas, aislantes, que oscilan entre el punto 0,1 y el punto 0,2. ¿Okay? O sea, su eficiencia baja, pero es más económico. Otro es utilizando materiales no metálicos. No tanto para, por ejemplo, aislar, sino usted usa el mismo material que tiene disponibilidad. Selecciona uno, no metálicos, simplemente para no se queme mano. O sea, no es para aumentar su eficiencia de aislamiento, no. ¿Okay? Por lo tanto, casi todo el mundo recibe el termo regalado de casa de comercio. Entonces son vasos plásticos, no es termo realmente. ¿Okay? Porque no tiene doble fondo. ¿Okay? Lo más, si usted quiere un buen conductor de calor, por ejemplo, para conducir la energía eléctrica, ¿no? Que usted quiere diseñar o que usted quiere disipar en transformadores de calor, tiene que seleccionar metal puro. ¿Okay? El material o los materiales conduce ideal, eficientemente la energía eléctrica, por lo ende también conduce eficientemente el calor. Es el mismo principio. Usted puede comprobar en su curso de ciencia de los materiales. Ok, no sé si alguien tiene pregunta. Vamos a dejar aquí y continuamos el viernes. Trata de terminar la primera práctica y empezar o iniciar la segunda práctica. ¿Ok? Además de, por supuesto, que hay que terminar de leer capítulo 2. Si no hay más comentarios, entonces buenas tardes a todos y veremos el viernes. Saludos, profesor. Buenas tardes, profe. Saludos.